Ya te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? Listo. Bien, ¿Listo? gracias. Bueno, muy bien. Qué alegría tenerte por aquí. No, gracias. Gracias a ti por darnos este espacio. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que podamos encontrarnos y charlar. Al final la intención es que sea una charla, pero diferente a las charlas que podemos tener comúnmente, ¿no? Porque este tipo de charlas no se tienen comúnmente, pero que pueden Ujú. ser nutritivas, profundas e interesantes. Por lo menos para ti, para mí, para quien nos está viendo y nos está escuchando del otro lado. Sí, sí, tengo que confesar que me pone un poco nerviosa hablar en público, pero nada, ahí vamos paso a paso. Bueno, veremos cómo fluye y qué surge de esta conversación. Así que tú me dirás qué te gustaría tratar, algo me dejaste por ahí por mensajito, ¿cierto? Sobre qué te gustaría hablar, qué te gustaría resolver, qué te gustaría sanar de alguna manera y vamos profundizando en eso. Sí, pues bueno, yo tengo historial. Yo empecé a comerme las uñas desde muy joven. Creo que si no estoy mal, haciendo como cuentas, tal vez desde los 12 años. Ok. Y digamos que no, o sea, digamos que es algo que me ha venido molestando solamente como en los últimos años, pero pues antes como que no le ponía como mucho cuidado. Mm, Pero pues desde que empecé como todo este recorrido espiritual de sanación, como de empezar a preguntarme para qué suceden las cosas, entonces sí quiero como profundizar sobre todo en ese tema porque pues sí es algo como que en este momento digamos que sí me empieza como a causar un poco de molestia ok. y Mira, digamos, vamos a hacer una cosita. Porque en biodescodificación por lo general, quien consulta prácticamente no habla. ¿Mm? Entonces, como tú dices, me pone un poco nervioso hablar, bueno, no vas a hablar tanto, ¿vale? Eso es un punto a favor que tiene la biodescodificación, porque como hablamos siempre, el cuerpo ya transmite un mensaje. Lo importante es poder estar abiertos a escuchar ese mensaje del cuerpo. Entonces, lo que me importaría saber es, en este momento, tú estás en pareja, estás casada, estás soltera. en este momento tengo pareja. Ok. Eh, ¿Cuándo nace tu pareja? Él nació en abril 14 del 88. 14 de abril. ¿Y se llama? David. David. Y tú te llamas Aleja, ¿no? Ujú, Alejandra, sí. Alejandra. ¿Y cuándo naces? El 19 de agosto del 88. ¿Y tienes alguna idea de cuándo tú empezaste a notar que esto se está volviendo un problema? ¿O se está volviendo un... Pues digamos que hace por ahí unos 4 años, tal vez. hace unos 4 años? O sea que hace unos 4 años, ¿cuántos años tienes tú? ¿Hace 4 años atrás? Tendría 30. Ok, tenías 30, o sea que hoy tienes treinta y treinta y cuatro uno de hecho. De hecho, 31. Es que Ok, acabé de mira. cumplir 35, entonces no. Vale, Todavía vale, no treinta y no uno lo Bueno, yo cumplí. justo cumplí 31, así que estamos parecidos. Vale. eh, entonces tenemos a los 31 como que empiezas a notar que es una molestia, pero que como a los 12 empezaste con esto, a comerte las uñas. Solo que por ahí ahora notas que esto termina siendo un problema, ¿no? Ujú, Listo. Y a sí. los 12 años, porque ¿sabes qué representan las uñas? ¿Qué representan las uñas? Sí, las uñas a nivel biológico. A nivel biológico tienen un significado las uñas. Para la vida en la selva, para la vida natural, las uñas tienen un significado muy importante. Ujú, Son las garras, ¿cierto? sí. Las uñas son las garras. ¿Y para qué sirven las garras? Para defenderse o para atacar, Ujú, ¿cierto? sí. Entonces, a los 12 años, cuando empieza esto, fíjate, tiene que haber un conflicto en el cual como que debo de ocultar mis garras, debo de cortar mis garras, porque hay una necesidad como de protegerte de atacar
pero que no termina de querer hacerse, si no se termina de materializar ese ataque porque hay algo que te lo impide. Y por eso que te lo impide es que te comes las garras, no es como que te quitas esas garras. Entonces, 12 años, ¿hay algo que te resuena de esto? ¿Hay algo que pasa en tu entorno con 12 años, 13 años? ¿Alguien que te moleste? ¿Alguien que te abuse de alguna manera y que sientas la necesidad de atacarte, defenderte o quizás defender a alguien, pero que sientas que no se puede de alguna forma? A ver, cuéntame. Sí, pues de hecho en esa época mis papás empezaron a tener mucho más conflicto. Mm, Digamos que en ese momento yo empecé a tener como, llamémosle como crisis de, como de frustración de lo que estaba sucediendo, de culpa, de victimización. ok, fíjate, ¿te das cuenta? Y, Ujú. y hay algo que tengas en tu memoria, si presente alguna escena, algo que todavía hoy cuando miras para atrás y recuerdas te... Sí, de hecho hay una noche muy en particular y yo estaba pues, en mi casa, mis papás estaban en una pelea así, pero como de esas súper tremendas. Recuerdo tener, o sea, recuerdo que yo estaba a oscuras en mi cuarto y recuerdo tener mucho miedo. ¿Qué Obviamente escuchabas? estaba Cuando tú tratando. dices como de unas Mm, peleas muy tremendas, ¿a qué te refieres? Porque claro, tú la tienes en tu mente, pero por ahí nosotros, ¿qué sería una pelea tremenda para ti con 12 años, para lo que era en ese momento, ¿no? ujú. Escuchaba muchos gritos. Mi papá solía ser muy humillante con mi mamá. De hecho, esa noche la pelea fue tan, o sea, tan fuerte que mi mamá en un momento me llamó, o yo no sé si salí, no me acuerdo si salí o mi mamá me llamó Sí. y estaba así llorando como mucho y me decía como no, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más, me tengo que ir. Ok. ¿Y qué Mm, te pasaba a ti en en Entonces, ese momento cuando tú lo recuerdas a esa escena? ¿Qué te pasa cuando lo recuerdas? pues yo recuerdo tener mucho, o sea, estaba muerta de miedo. Em, digamos que sentía mucha culpa. Eh, Siento, o sea, no es que es increíble. Sentía muchos nervios, mucho miedo, culpa, como medio confusión, medio frustración. Mm. ¿Qué te generaba frustración, miedo, culpa? Pues miedo porque ya venía como con esa situación Sí. mucho tiempo. Me sentía sola también. Pues yo decía como que esto, o sea, yo no tengo control de esto. Eh, no sé, o sea, como que sí, o sea, solamente recuerdo como sentirme muy nerviosa, tal vez como que no, o sea, sabía que no podía hacer nada, o si lo que estaba sucediendo era por mi culpa, o Mira, qué estaba sucediendo. mira, fíjate. Porque es una cuestión de como querer hacer algo y no poder hacerlo. Ujú. Si Sí. tú te conectaras con ese momento, 12 años, ¿qué te hubiese gustado hacer o decir que no pudiste? Digamos que en ese momento recuerdo que no dije nada, pero luego sí yo le dije a mi mamá que lo mejor era que se separara de mi papá. Y mamá me dijo, como no, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a hacer eso. Ok. Entonces, digamos que en mi pensamiento de los 12 años, yo me consideraba como con un pensamiento muy maduro. Porque yo diciéndole a mi mamá, una mujer ya de 40 años, diciéndole como ya es como hora Sí, pero de fíjate, porque separarte de mi hay papá. un tema ahí que tiene que ver con el tema de las garras. ¿M? Volvamos siempre Ujú, al mensaje del síntoma. ¿M? Hay una cuestión que es biológica, que tiene que ver con el ataque o la defensa. Entonces tus garras te ujú, sirven para atacar, pero también te sirven para defender en el caso que, por ejemplo, veas a alguien indefenso y te pueden servir como para atacar a alguien. Entonces, hay una necesidad de ataque, pero que al mismo tiempo
no lo puedo hacer, me lo tengo que reprimir. ujú, ¿Me seguís? En ujú. este contexto, con Sí. 12 años, ¿quién sería a quien tendrías que atacar, a quien quisieras defender y como que de alguna forma no puedes? Pues atacar a mi papá Vale, ¿ves? por tratar a mi mamá de esa manera. Porque si tú fueses una gata, si fueses una leona, automáticamente saltabas encima a tu padre. ¿Me explico lo que quiero decir? Arañarle a tu padre la cara, no sé. Entonces, como hay una idea, una creencia, un tema cultural, social, que nos han enseñado a respetar, a no, digamos, meternos en lo que no nos llaman, a la cuestión familiar, si se quiere. Claro, esto que estoy sintiendo adentro, fíjate, frustración, miedo, culpa, un montón de sensaciones es la que al final me reprimen de hacer lo que quiero hacer. Lo que quiere mi parte más instintiva, digo, ¿no? No es que tú quieras realmente, pero hay una parte de ti que quisiera, no sé, saltarle a tu padre encima para proteger a tu mamá con 12 años, que ya viene esto de hace un tiempo, pero que no puedes. Entonces el hecho de no poder te lleva a qué? A comerte tus uñas. ¿Me explico lo que quiero decir? Ujú. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Te suena? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Vale, fíjate. Entonces, todavía está esa niña latente en ti. ¿Me explico lo que quiero decir? Todavía esa niña en ti Ujú. está latente. Y cada vez esto se activa constante en el sentido de que hay personas que por ahí o necesitan de tu ayuda, o tú ves que hay una cuestión de medio de injusticia o lo que fuera, y hace que se despierte ese deseo y hay una necesidad, como ya está programado, de comerte las uñas, ¿vale? Entonces, ¿por qué te pregunto sobre tu pareja? Porque hace 4 años que tú me dices que empieza esto. ¿M? Tú en el momento cuando estabas charlando me dijiste algo como que, ah, qué increíble, como si algo habrías asociado con respecto a tu actualidad, a lo que pasaba en ese momento con 12 años. Sí, lo que pasa es que uno a veces piensa, o sea, lo dije porque es que uno a veces piensa que uno ya sanó ciertas cosas, Mm, pero cuando estábamos hablando de ese día en particular, todavía me causa, o sea, los mismos sentimientos. Es como claro, si estuviese ahí. exacto, porque el tiempo no pasa para Entonces, nuestra mente. ¿Mm? Para sí, nuestra sí, mente, no para tienen nuestro ese ni espacio ni inconsciente, tiempo. el tiempo no existe. Por ende, fíjate cómo esta cuestión todavía sigue latente. ¿Mm? Es un Ujú. trabajito que hay que hacer, que te invito obviamente a realizarlo. Fuera, nosotros intentamos que en estas charlas un poco más informativas, un poco más que también sean profundas, podamos comprender el mensaje del síntoma de esto que te está pasando, pero eso no quita que igual después hay que hacer un trabajo de liberación emocional, de trabajar con esa niña interior, ¿no? De poder darle nuevas herramientas, darte nuevos recursos a ti misma como para poder realmente hacer un proceso interno que te invito obviamente a participar, ¿vale? Entonces, por lo pronto, esto hace 4 años cuando tú notas que esto empieza de nuevo de alguna forma, ¿no? O que empieza a acrecentarse, o que tú notas que esto empieza ya a hacerse un problema en tu vida. ¿Qué sientes que lo detonó? ¿Hay algo que haya pasado en tu entorno, en tu contexto de ese momento que haya sido el detonante de esto? Lo que pasa es que yo hace 4, bueno, tal vez 4 o 5 años más o menos empecé, como te decía, como este recorrido de sanación, en donde yo empecé como haz de cuenta, como a identificar esas áreas y yo dije que quiero sanar, cómo voy a hacerlo. Entonces, pues una de ellas fue pues comerme las uñas y que ha sucedido hace tanto tiempo. O sea, es como la más prolongada. Exacto. Y, y pues por más de que he hecho sanación y de todo, pues no, como que no he logrado como sanar esa parte. Mm, ok, fíjate. Hace 4 años tienes 31 años. ¿Mm? Hace cuatro Ujú. años, con 31 años. ¿Estás casada, soltera? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es tu vida a 31 años? En ese momento, no, yo no tengo hijos. Ok, En ese momento estaba con un ex. con un ex. ¿Estabas en pareja en ese momento? Ujú, Ok, sí, estabas en pareja. ¿Esa pareja cómo se llama? Con la que estabas en ese momento, digo, ¿no? Jaime. Jaime.
¿Y cuándo nace Jaime? Él nació el 20 de abril del 88. 20 de abril. ¿Mm? Ok, fíjate que Jaime y David son dobles genealógicos. Para tu Sí, inconsciente son la yo lo misma sé. persona. ¿Ok? Por eso fíjate que estamos ahí en este punto. ¿Y tu papá cuándo nace? Por- Él nació el 22 de abril. 22 de abril. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Tomas conciencia ahora? Acaba de caer en cuenta lo de mi papá. Lo de mis ¿Viste? parejas sí lo sabía, pero lo de mi papá no lo había caído en cuenta. ¿Viste? Esa expresión es tomar conciencia. ¿Te das cuenta? Porque al final tu papá es doble genealógico de Jaime, de alguna manera resuena también con David. ¿Te das cuenta? Ujú. ¿Cómo se llama tu Sí, papá? Rommel. Ramel. Rommel. Entonces, Roml. Sí. Rommel. Entonces, fíjate que todavía esa niña, claro, algo que diga tu pareja, algo que diga tu expareja, algo que te recuerde tal, es ya el detonante de esa niña que quiere saltarle a tu padre todavía a defender a tu mamá. Como con ira. Ujú. Entonces, como no Ok. lo puedo hacer, me como las uñas, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces es Sí. esa niña la que tenemos que sanar, la que tenemos que rescatar, la que tenemos que enseñarle de alguna manera algo diferente. Si tú pudieses Ujú. hablar con esa niña interior, hablar con esa niña de 12 años que ve a su mamá así como muy también indefensa, como muy, ¿no? Como rota en la relación, un papá como más agresivo, un papá que humilla a tu mamá cuando se pelean en esas discusiones fuertes que tú encuentras que Ujú. tenías. ¿Qué le dirías a esta niña? ¿Le dirías que la vida es así? ¿Le dirías que es todo siempre así como pelea, como daño, como conflicto? No sé, ¿qué te gustaría decirle a ella si pudieras decirle algo? No, es que a mí hasta eso me parece irónico porque realmente las relaciones que yo he tenido han sido muy amorosas. O sea, realmente ha sido como lo totalmente contrario a mamá y papá. Pero sí pienso que cada vez que tengo esas pequeñas discusiones que uno llama, Ujú. sí salto con mucha ira. Claro. Y a veces me cuesta entenderlo porque yo digo, o sea, o sea, no son esas peleas que tenía mi mamá y mi papá, es algo muchísimo menor, pero sin embargo salto como con esta rabia así como que incontrolable, Mm, digamos. Eh, entonces, no, o sea, le diría que no, o sea, nada que ver el mundo como yo era niña, no es nada que ver el que yo vivo en este momento. ok, 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 Entonces, eso le diría, que no se parece, o sea, no se parece ni en comparación, no, ni un poquito, ok. ¿Y ni qué un te gustaría poquito. darle a esta niña si tuviese la posibilidad de darle algo, no en cuestión material, sino en cuestión más como emocional? ¿Qué te gustaría darle? Un Un abrazo. abrazo muy grande y decirle que no está sola, Ok. para nada. O sea, Entonces te invito a cerrar los ojos, te invito a encontrarte con esta niña de 12 años, que la veas delante de ti. ¿Cómo la ves? ¿Cómo me la describirías? mm, ay, se siente muy sola, mm, demasiado sola, muy triste, am, con sentimiento de culpa, queriendo hacer mucho más, pero no puede. Ok. Vamos a darle un abrazo, dale ese abrazo para quizás hacerle sentir compañía, hacerla sentir segura. Puedes decirle estas palabras, que la vida es mucho más que esto que simplemente ven sus ojos hoy día. La vida es mucho más de lo que se ve en la vida. Mm. Lo que le quieras decir, puedes decirle. No estás sola, yo siempre voy a estar contigo.
Y cualquier cosa que necesites, estoy acá. Mm, ¿Cómo la ves? Como si me hubiera quitado un peso de encima. Eso. Porque ya esta niña no está sola, te tiene a ti. ¿Ok? Muy bien. Sí. Vale. Vamos a mirar un poquito más allá para seguir un poco con la profundidad de esto, pero como simplemente a nivel, como lo estamos haciendo más, de comprender de dónde viene esta temática. ¿Tu mamá cómo se llama? María Claudia. María Claudia. ¿Y cuándo nace ella? Ella nació en agosto 28 del 56. 28 de agosto. Ok. ¿Y la mamá? ¿Tu abuela? ¿La mamá de tu mamá? Ay, por Dios. Siempre se me olvida el nombre, la verdad. Yo la conozco, yo ya sé, es que como no la conocí muy bien, le conozco el apodo. A ver, ¿cómo se apoda la abuela? Abby, Abby. ¿Y cómo se llama? ¿Y cuándo nace? no sé. ¿No? ¿No tiene fecha de nacimiento? Seguramente sí la tiene, pero no la recuerdo. Ok. ¿Y el abuelo? ¿El papá de tu mamá? Eduardo, pero no sé cuándo nació. Ok. ¿Y sabes cómo era la relación entre ellos, entre Eduardo y Abby? Mi mamá me dice que Eduardo era mucho mayor que Abby, Ujú. muchísimo mayor, que era una relación muy respetuosa, que era más o menos, ella lo veía como un abuelo, más que como papá, Mira. que siempre estuvo muy ausente porque se la pasaba trabajando, Ok. y que eso es todo lo que ella recuerda. O sea que tanto como tu mamá se sintió de alguna manera con un papá ausente, quizás esta abuela Abby también sintió como una pareja ausente, un marido ausente, digamos. Pues por parte de mi mamá sé que sí. Ok. No sé de mi abuela que ¿Y por estará, parte de que tu habrá pensado. papá? ¿Tienes algún dato? ¿Por parte de tu papá de Rommel, la abuela? Bertil. Bertilda, no Bertilda, Bertilda. pero no sé la fecha de nacimiento. Ok. ¿Y el abuelo? También me sé el apodo, ¿Cómo es? A ver. el alemán. El alemán. Ajá. A ver, ¿y por qué el alemán? Porque él era muy alto y tenía los ojos verdes como yo. Mira, Y tenía tez blanca. Entonces parecía como alemán. mira tú. ¿Y qué sabes de ahí del abuelo y de la abuela por parte de tu papá? No, no sé la relación de ellos. La verdad, mi papá sé que, o sea, nació con un montón de chinos porque tuvo como dos hermanos, 12, 12. 12 por un lado, 8 por el otro, sí. Wow. Y también tuvo una mamá, unos papás muy ausentes, a ellos les tocó trabajar desde muy joven. Eran muy pobres, pero muy extremadamente pobres. Em, el papá fue ausente también, qué interesante. La mamá prácticamente los crió como pudo a todos. Claro. Vale, fíjate, tenemos Mm, tanto por parte de la historia de los papás, hombres de la familia, hombres muy ausentes. Y por el lado de ujú, las mujeres de sí, tus familias, mujeres muy sufrientes. ¿Mm? ujú, sí, cierto. Entonces hay una cuestión ahí de gran desprotección. Ujú, Familiar. sí, Por ende, esto ya marca y ya condiciona el hecho de que tú sientas gran frustración por no poder proteger. ¿Me seguís? No ujú, poder cuidar. Fíjate que a los 12 13 años empieza esto de no poder proteger, no poder cuidar a mi madre, a tal punto de tengo que quitarme las garras, tengo que comerme las garras. ¿Vale? Cosa ujú, que se representa con ese gran enojo, esa gran ira que se reprime por ver esas circunstancias. Que hoy día, mayor o menor grado, mayor o menor discusión con la pareja, indistinto, genera que todo eso se ujú, recuerde. ¿Ok? claro. Pero bueno, tienes ese trabajito con esta niña que hemos hecho.
esa liberación que por lo menos en este punto has logrado realizar y esperemos que a partir de aquí en ahora ya sientas que tienes la posibilidad de proteger, de defenderte a ti misma y que dejes a tus uñas tranquilamente crecer, que tienes ese poder interior Sí. para hacerlo. ¿Mm? No, muchísimas gracias, porque siempre hay cosas hay que aprender. La verdad, todas estas terapias alternativas cambiaron mi vida un montón y lo siguen haciendo. Qué bueno. Bueno, gracias a ti y quedaremos en contacto. La intención es que de aquí a las próximas semanas o los próximos días nos escriba o te escribimos también nosotros para ver cómo va, qué tal este trabajito que hemos hecho y obviamente si se tiene que seguir profundizando, abriremos posibilidades para seguir profundizando, quizás más desde una sesión más privada como para tener otra posibilidad de charlar más profundamente, pero ya por lo menos tienes este camino, esta puertita que se está empezando a abrir para ver cómo evoluciona y cómo va sanando esta cuestión, ¿ok? Muchísimas gracias de corazón. Un Gracias, gusto muy grande, gracias. gracias por estar aquí. Chao. Chao, chao.